Nosotros hemos estudiado el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Ahí fue donde cerramos la primera parte de Génesis. Lo que vamos a hacer a continuación, para continuar la serie, es verlo desde el capítulo 12, que inicia prácticamente con el llamamiento de Abraham, o el llamado a Abraham, hasta el momento de su muerte. Esa es la segunda parte que vamos a ver Génesis. Hoy tenemos la introducción de un personaje muy particular, que por cierto ha sido un personaje que se conoce como el gran patriarca o como el padre de la fe, como tiene título nuestra enseñanza. Abraham, el padre de la fe. Si bien es cierto que en el título aparece Abraham, usted encontrará en sus Biblias que hasta este momento él solamente se llama Abraham. Aún no se le ha cambiado el nombre a Abraham. Sin embargo, por cuestiones de significado y representación, le hemos puesto el nombre que lleva toda la serie. Abraham, el padre de la fe. Esto que estamos viendo hoy, que de pronto a algunos les suena extraño, es como cuando uno veía esas series noventeras que salía al final to be continued, ¿no? Como esta historia continuará, no lo traducían y había quedado la serie suspendida para ver luego un próximo episodio en otra ocasión. O cuando algunos ven estas series y primera temporada y luego queda uno como picado que la siguiente temporada, pero te dicen, no, tienes que esperar cuando arranque dentro de 2 o 3 meses. Bueno, lo cierto es, mis hermanos, que nosotros en Génesis hicimos una interrupción por cuestión donde terminó el tema como tal, para dar ahora parte a una nueva continuidad de la historia, pero ahora con un personaje en particular. Si ustedes se recuerdan, lo que hemos visto en Génesis, bajo el eslogan que pusimos en ese tiempo, fue creación, caída, gracia, redención. Eso fue lo que vimos en esos 11 capítulos de Génesis, cómo el Señor crea un mundo, cómo el hombre cae, cómo producto de esa caída el Señor siempre muestra su gracia, redime a un hombre o redime a un pueblo, y cómo es constante en esa historia que fuimos viendo. Ahí veíamos el tema de un pacto, que cuando el Señor lo hace con Adán, vimos otro pacto cuando el Señor lo hace con Noé, que le promete que no destruirá más al mundo a través de un diluvio, sino que coloca su arco iris, pone su arco para que esa sea la señal que indica tal cosa. Pero luego, finalizando eso, observamos que aparece un personaje, hijo de Noé, llamado Sem. Y uno lo que esperaría es que Sem, en el siguiente capítulo, en el 11, repunte como el gran personaje de la historia, como una persona con un gran renombre. Y no sucede eso, sino que vemos ciertas generaciones que suceden después de Sem y no pasa nada. Sino que al contrario, las naciones se habían desviado. Habíamos visto también la Torre de Babel, donde ocurre que cada persona tiene una intención de poner su propio nombre por encima del nombre del Señor. Y en ese contexto, mis hermanos, después de que parece que todas las personas se han ido tras sus dioses, tras sus ídolos, tras sus deseos, Dios le habla a un hombre. Han pasado cerca de 200 años desde la última intervención divina con Noé. No había visto ninguna otra aparición, ninguna persona invocaba el nombre del Señor, como lo veíamos en Génesis capítulo 4 y luego en el capítulo 5. Hasta ese momento, mis hermanos, después de Noé, ninguna otra persona ha tenido ninguna relación cercana con el Señor. Es más, nos podemos incluso decir que ninguna persona conoce de este Dios. Y de repente vemos a Dios interviniendo en la historia, no el hombre buscando, de repente se acordó el hombre de Dios, no. Nos dice el texto iniciando el capítulo 2, el versículo 1 dice, y el Señor dijo a Abraham, de todos los hombres de la tierra hasta ese momento, el Señor escogió a uno para hablarle. El Señor determinó, Él mismo le plació escoger a este hombre para darle este mensaje, para hacer un pacto con Él. Lo curioso es que este hombre no era diferente ni a su padre ni a sus antecesores, era un pagano al igual que todos los demás, adoraba a otros dioses. Si nosotros hiciéramos un estudio de las religiones y de los dioses de ese tiempo, adoraban de cuanto tipo de cosa. Adoraban al sol, la luna, adoraban cosas que si incluso lo viéramos en Abraham diríamos, esto es increíble. Porque el Señor luego le va a decir a él, mira, verle el sol y las estrellas, así como es, el Señor se muestra como superior a estas cosas que la gente le adoraba. Donde Abraham andaba, había un culto a la fertilidad.
y la gente era promiscua para ver si podían tener hijos. Y aquí está un hombre infértil al que el Señor escoge para mostrar que Él es más poderoso que estos dioses de la fertilidad. También encontramos que este hombre va a irse a otros lugares donde quizás el culto a otras cosas hay, pero el Señor siempre se muestra como el Todopoderoso. Aquí aparece el Señor, un hombre, para hablarle y decirle esta promesa: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta esa porción fue que terminamos nuestra primera parte del libro de Génesis. Sin embargo, quisiera recordarles las implicaciones que tuvo este texto. El Señor le habla a este hombre y le hace una demanda: vete de tu tierra. Ese vete tiene tres implicaciones. La primera es: vete de tu tierra. La siguiente la vemos ahí mismo cuando nos dice: de entre tus parientes. Y la tercera ahí mismo también que nos dice: de la casa de tu padre. Vete, ¿de dónde? De tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre. Sal, sal, sin nada. Recordamos en ese último sermón que veíamos hace un mes, prácticamente un mes, que veíamos nosotros que este hombre, al decir que se iba y creerle al Señor y apartarse, prácticamente estaba renunciando a una posible herencia familiar, a un posible nombre de la ciudad donde él había salido, y simplemente irse a lo que podría ser en nuestra mente humana a una aventura. No sabía realmente él ni siquiera para dónde se dirigía. Vete, sal de tu casa, sal de tu familia, sal de todo. ¿A dónde? Usted vaya, yo le mostraré la tierra. ¿Qué es lo que le dice el Señor después? A la tierra que yo te mostraré. La demanda de fe que el Señor estaba pidiendo a este hombre era alta. Pero mis hermanos, la respuesta de fe de este hombre no iba a venir solamente de él, como que se incitó en él, sino que el mismo Dios, al igual cuando lo hizo con Noé, Dios mismo se encargaría de producirla. Tal vez el texto no lo muestra tan claro aquí, pero sí lo tenemos por las escrituras, de que aún la fe con la cual nosotros creemos, el Señor mismo se encarga de producirla. Lo que encontramos luego, mis hermanos, es que se mencionan aquí 4 bendiciones o 4 maneras de mostrar al Señor la bendición que va a darle a este hombre. Si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto al menos 4 maldiciones muy fuertes. Una de ellas, recordarán ustedes, cuando la serpiente fue maldita. Recordaremos que la tierra fue maldita por causa del hombre. Recordaremos que el mismo Caín fue maldecido. Recordaremos también que Canaán fue maldecido también por Noé. Y encontramos hasta ese momento que parece que ante la justicia o la manera de actuar del hombre hay un castigo inminente, hay un mal que viene. Pero aquí el Señor lo que le da a este hombre de repente de hablarle, al decirle: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y para manera final el Señor termina diciéndole que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es claro que este hombre no podía ver tal promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo poder verlo? Tendría que tener un poder sobrehumano, o tendría que tener una capacidad fuera de sí misma para poder lograr, fuera de sí mismo para poder lograr observarla. Por eso sabemos que esa promesa no se cumplió en Abraham, sino que esa promesa, lo que veíamos ahorita, es una línea que nos lleva a aquel en quien sí serían cumplidas estas promesas de que sean benditas todas las familias de la tierra, y es Jesús. Cuando en Mateo se nos dice que Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham, y quien dice al final de Mateo diciéndonos que les he dado potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Posteriormente, en el libro de los Hechos, Él ha de decir que estas personas le seríamos testigos a Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La bendición de que Cristo nos ha salvado la expone el Señor, o nos dice la palabra que esa bendición, esa promesa se cumple es en Cristo. Acompáñenme en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 9. Tenga allí su dedo o su celular, como allí también manera de volver a Génesis. Pero en Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 9, se nos habla acerca de eso.
Gálatas 6, del 6 al 9 nos dice: perdón, Gálatas no es. Nuestro texto, bueno, lo perdí, no es Gálatas 6 del 6 al 9, pero es aquel texto donde nos indica, lo leo hermanos, sí, exacto, era el 3. El 3 del 6 al 9, perdón, nos dice el texto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepa que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Mis hermanos, el texto o el Nuevo Testamento se encarga en este caso de hablarnos de qué era lo que se iba a cumplir en esa promesa dada a Abraham. Aquellos que creerían por la fe serían ahora estos con los cuales la bendición o el hecho de que todas las familias serían benditas, serían aquellos que por la fe creerían en Jesucristo. Mis hermanos, nosotros somos bendecidos con esta bendición de creer en Cristo Jesús. Abraham es el padre de la fe porque él, sin ver y sin conocer a este Dios, termina creyendo. Nos muestra a nosotros lo que también ha pasado con nosotros, que sin conocer realmente al Señor terminamos creyendo. Él es conocido como el padre de la fe por muchos cuando iba a entregar a su hijo Isaac en aquel holocausto, en aquel lugar de sacrificio, y allí donde lo vemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese fue el momento más impresionante de él haber creído en el Señor, de la demostración de la fe en el Señor. Pero aún desde este pasaje, desde aquí, nosotros observamos cómo este hombre inicia el camino de la fe. Y es de esa manera que quisiera que pudiéramos ver el resto del contenido de este capítulo 12 de Génesis. Abraham inicia en la fe, es nuestro primer encabezado, que lo veremos del versículo 4 al versículo 6. Del versículo 7 al versículo 9, nuestro segundo encabezado, y es que Abraham avanza en la fe. El primero, Abraham inicia en la fe, versículos 4 al 6. El segundo, Abraham avanza en la fe, versículos 7 al 9. Y del versículo 10 hasta el final, versículo 20, veremos que Abraham mengua en la fe. Abraham inicia en la fe. Mis hermanos, el vete que el Señor le dice a él en el versículo 1 está implicando claramente nos está indicando que él debe hacer una acción. ¿Cuál acción? La de irse. Vete de la tierra donde te encuentras, vete del lugar al que tú perteneces, déjalo todo. Es básicamente lo que el Señor le está diciendo, y este hombre hace o da ese primer paso de fe. Yo sé que muchos estarán pensando quizás que la fe de la que estamos hablando es esa fe para conquistar cosas o para construir grandes edificaciones o para quitar montañas o mover montañas o algo por el estilo. Pero la fe que se nos está hablando acá no es otra sino la que veíamos en el mismo Gálatas. Una fe para creerle al Señor y que es contada como justicia. Es una fe distinta, una fe que ponemos y con toda la fuerza. Mucha gente dice, créelo y no dudes, porque si dudas en un momento dejarás de recibir lo que estás esperando. Esta fe no es la que está hablando aquí. El padre de la fe es aquel que está iniciando, creyéndole al Señor lo que Él ha prometido que va a hacer en cuanto a tomar un pueblo y hacer una bendición grande que alcance a todas las familias de la tierra. Es algo mucho más grande y mayor que Abraham mismo, que todos los hombres mismos, sino que es una promesa que alcanzará a las personas para bendecirlas, para que ahora vayan a ser el pueblo del Señor. Tiene mucho más que ver con simplemente pensar en un tema para ellos, en un algo personal para ellos. Mis hermanos, Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho, y Lot, su sobrino, se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Si bien es cierto, no voy a enfocar tanto el detalle aquí hoy, pero en los siguientes pasajes adelante, los siguientes sermones, ese detalle va a ser importante, el hecho de que él haya salido con su sobrino y el hecho de que tenga 75 años. Porque si bien es cierto que Abraham vivió bastante tiempo,
No se imaginen que 75 años en este contexto era poquito tiempo. Si estuviéramos hablando de un Noé o de un Sem, fuera como un niño de 10 años, 15 años, yo qué sé. Pero en este contexto, 75 años ya era una edad bastante madura, ya era una edad bastante avanzada. Recuerden que hemos pasado el arca de Noé y después del arca los tiempos empezaron a reducirse en cuanto a la longevidad de los años de las personas. Ese detalle es interesante, pero hoy no ahondaremos más profundidad con él. Abraham, mis hermanos, nos dice el texto, versículo 5, tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Un dato curioso, mis hermanos, es que él cree en el Señor y él parte y sale. Pero no es un dato curioso que nos diga el texto que él sale con Sarai, indicándonos firmemente que es su mujer. Yo sé que hoy tenemos un pensamiento donde decir que esa es tu mujer o decir que ese es tu hombre tiene una implicación. Yo no soy de nadie, yo me mando sola o yo me mando solo. Y parece que el hecho de decir que pertenecemos a alguien o que somos posesión de alguien, ya inmediatamente se están vulnerando mis derechos o las mujeres o de los hombres. Mis hermanos, pero cuando el Señor dice que Adán conoció a su mujer Eva, se unieron y fueron una sola carne, lo que nos está indicando allí es que esta es mi mujer, este es mi hombre, dirá la mujer, y no ninguna otra. Eso es lo que significa este tema de aquí de decirnos su mujer. Esa es la mujer de él, no ninguna otra. El Señor no quiere que sea ninguna otra. Es la que Él ha dado para este hombre. Y esto es importante tenerlo en cuenta, no solamente en el desarrollo de este versículo, de este capítulo, sino en los siguientes. Cómo Abraham estaba dispuesto a no tener en cuenta este asunto de que Sarai era su mujer. Es suya, mis hermanos, y no puede verse o no debe verse como una posesión más, como todas las demás que él tenía. Tengo siervos, tengo siervas, tengo un sobrino, tengo vacas, bueyes, tengo todas estas posesiones materiales. No, dentro de todas las cosas que él pudiera tener, la mujer que el Señor le dio era la más importante de todas. Dejando, obviamente, lo más importante, el hecho de que el Señor lo haya llamado, como a nosotros que la salvación es lo más importante que el Señor nos haya dado. Pero humanamente hablando, en cuanto a las relaciones personales, nuestro cónyuge es la mayor de las posesiones que el Señor en su misericordia nos ha dado, porque yo soy de ella, ella es de mí. O sea, hay una entrega mutua. Nos pertenecemos los unos a los otros, el uno al otro, en este caso la pareja. Si los unos a los otros en otro tipo de relación nosotros. La pareja se pertenece el uno al otro en el sentido de que son un matrimonio. Mis hermanos, este hombre emprende su viaje con Sarai su mujer y su resto de posesiones, creyéndole al Señor. El Señor le dijo, vete de esta tierra, y él obedeció. Vete y sal de tu parentela, como dice en la otra versión, la versión tradicional, Reina Valera del 60. Sin embargo, este hombre se llevó a una parentela. A él no le dijeron, llévate a tu sobrino, pero él se lo llevó. No le dijeron eso, ¿cierto que no? Pero vete. Tenía que irse con su esposa y probablemente con lo que tenía, sus siervos y sus pertenencias. Pero su sobrino no estaba tal vez incluido en el plan. Sí, no era como en combo, como a veces muchos piensan que la salvación o que el hecho de Dios llamar a uno ya viene en combo. Aquí está también mi mujer, vamos para adentro. No, mis hermanos, a menos que Cristo sea revelado en la persona, no va a pasar nada. Tiene que ser el Señor quien llame, quien obre en ese corazón y lo transforme, no simplemente que por familia o por apellido ya otra persona viene incluida en este plan. No era tal cosa. Continúa el texto y nos dice, mis hermanos, que Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Mis hermanos, geopolíticamente hablando, de donde sale Abraham, voy a hacerlo así como para escenificarlo, pero usted luego vea el mapa y de pronto me entiende un poquito más. Pero vamos a suponer que de donde sale Abraham era Ur de los Caldeos, que era un lugar que se está convirtiendo en algo importante. De hecho, es la cuna de la civilización babilónica, de ahí va a salir Babilonia. De este otro lado estaba Egipto, que sabemos que por el contexto del libro de Génesis es la nación más importante o el imperio más importante en ese tiempo. Iba a ser el pueblo egipcio. ¿Sí? Así que tenemos una nación que lo será para más adelante y aquí tenemos un pueblo que va a convertirse en Génesis en la nación más importante. Abraham sale de un lugar, Harán, con su padre, que está en el camino hacia Egipto,
y más adelante camina y se va a ir hacia Canaán, que es este momento donde se encuentra. Ese lugar, Canaán, era un lugar importante porque conectaba dos grandes imperios. Sí, se convertía en un lugar importante porque tenía mar, porque tenía donde descansar, tenía puertos, tenía muchas cosas. Así que esa tierra se iba a convertir en la tierra que Dios le iba a dar a ellos como la tierra prometida. Pero en este momento la tierra se encuentra ocupada. Nos dice el texto, versículo 6, los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Sin embargo, él llegó, tal vez no entró a la ciudad, porque lo que vemos en el texto, sino que está en la cercanía, en la periferia de la ciudad, a las afueras, pudiéramos decir que se encuentra. Esta tierra está habitada, mis hermanos, pero Abraham, a pesar de que esta tierra no le pertenezca, a pesar de que Dios no le haya dicho cuál es la tierra que le va a dar, este hombre inicia caminando por fe. Inicia su caminar en la fe. Mis hermanos, la fe de Abraham fue más que por tener posesiones materiales. La fe de Abraham fue más que por tener una nueva tierra. El Nuevo Testamento nos lo enseña, lo veíamos en Gálatas. Cuando se nos dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. En Gálatas se nos dice que es para que ahora todos aquellos que creen igual que Abraham pertenezcan a esos bendecidos que son benditos como la promesa que el Señor dio de que serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero en Santiago, cuando se nos menciona el mismo texto de Abraham diciendo que él creyó al Señor y le fue contado por justicia, es para decirnos que ahora pertenecemos a un pueblo que se nos pide que andemos no conforme a las tradiciones del mundo, sino conforme a nuestro Señor. Así que del mismo modo, mis hermanos, nosotros podemos interpretar este texto sabiendo que el hecho de que el Señor haya llamado a Abraham a la fe no fue para darle simplemente casa, carro y beca, fue para que él fuera de ahora en adelante aquel con el cual el Señor iba a continuar, el pueblo santo, el pueblo apartado para él, de ese pueblo que el Señor lo iba a llamar, para que ahora viviera conforme a sus demandas. Mis hermanos, Abraham lo dejó todo. Abraham dejó su tierra, dejó su casita, dejó la posible herencia, dejó los ídolos, dejó todo aquello que pudiera representar una seguridad para él, un lugar que ya conocía. Mis hermanos, de nosotros no se espera menos. El iniciar en la fe, al empezar en la fe, esto implica dejarlo todo por seguir al Señor. Cuando vemos que el Señor llama a un Pedro, dice que Pedro, dejándolo todo, renunció a aquello que era su sustento porque creyó en el que era su sustentador. Cuando nosotros vemos al joven rico, que Jesús le dice, deja tus riquezas, que lo veíamos hace 2 semanas, este joven no estuvo dispuesto a dejar aquello que le representaba una seguridad. Cuando nosotros iniciamos en la fe, se nos pide que debemos dejarlo todo, y no estamos hablando de algo material o físico, dejarlo todo para depender solamente del Señor en el sentido espiritual. Ese es el costo del discipulado. Nos dice la Escritura que aquel que cree en el Señor debe estar dispuesto a dejarlo. Aquel que dice ser mi discípulo, que nos dice el texto, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirlo al Señor. Hay una cuota de sacrificio y una cuota de renuncia con la cual a veces nosotros no queremos dejarla. Mientras el Señor está aquí, yo tengo todavía esto. Nos parecemos al personaje que aparece en Josué, que decía, creemos en el Señor, pero voy a tener este mantico babilónico por si acaso ahorita vamos a tener una dificultad, ahí tengo mi resguardo y unos lingotes ahí por si acaso. Mis hermanos, nuestra confianza en el Señor debe ser a tal punto que si hemos de seguirle y le seguimos, debemos saber que tenemos que estar dispuesto a dejarlo todo por nuestro Señor. Abraham inició en la fe y estuvo dispuesto a dejarlo todo, pero no se detuvo allí, sino que siguió avanzando. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Abraham avanza en la fe. Versículos del 7 al 9. Una vez más, mis hermanos, el Señor se le aparece a Abraham. Versículo 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo. Es interesante, mis hermanos, que en la primera el Señor le habla a Abraham, le dice nada más, pero ahora nos pone una segunda asunto y es, se le aparece. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, y esto es algo significativo, porque si bien es cierto, recuerden ustedes lo que el Señor le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ya este hombre hace lo primero que el Señor le pidió, y fue que se abandonara, y este hombre lo hizo. Y el Señor le dice, vete de allí a la tierra que yo te mostraré. Ahora el Señor se le aparece
y le muestra la tierra que él había prometido mostrarle. Allí mismo nos dice en el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Mis hermanos, edificar un altar para estas personas era algo que hacían comúnmente. Eso no era algo que Abraham estaba inventando. Esto era algo que todas las personas hacían, pero lo hacían a sus dioses. Se lo edificaban un altar a sus dioses paganos. Pero Abraham ya conoce a un Dios que se le está revelando. A un Dios que no solamente lo hace salir de un lugar, sino que ahora le dice, este es el lugar que te he prometido dar. Y Abraham le cree al Señor y allí le edifica un altar. La respuesta de Abraham, mis hermanos, nos recuerda la respuesta que dio Noé cuando salió del arca. ¿Recuerdan que también edificó un altar al Señor y allí sacrificó animales para bendecir al Señor? También Abel lo hizo, Caín lo hizo. Pero el sacrificio de Abel fue recibido y no el de Caín. El hacer un holocausto al Señor es la representación de que el pueblo del Señor lo alaba, lo exalta. Y aquí nosotros pudiéramos también recordarnos eso. Nuestro inicio en la fe nos lleva también a la alabanza a nuestro Señor. No es simplemente que nosotros tengamos un compromiso frío y que no tiene sentido, sino que al contrario transforma ahora a quien tú y yo le rendimos adoración. Probablemente Abraham aún tendría, no lo sé, es una especulación, probablemente tenía aún su recordatorio de que él tenía otros dioses, de que habían ciertos monumentos construidos a los cuales los colocaba y le rendía algún tipo de adoración. El pensamiento incluso de él pudiera estar en estos dioses, pero ahora Dios se le aparece y ahora él edifica un altar, no para sus otros dioses, sino para el Dios vivo y eterno, verdadero. Es suficiente con que el Señor se haya aparecido en su vida para que este hombre ahora se rinda en adoración al Señor. Y nosotros que tenemos todo el compendio del Señor, toda su revelación de manera clara, muchas veces nuestras respuestas son más en quejas, en lamentos, que en respuestas de adoración a nuestro Dios que nos salvó. Después de, mis hermanos, de este hombre andar en fe, de avanzar en la fe, de ir a esta tierra, del Señor hablarle, este hombre continúa su travesía. No se detiene allí como diciendo, la tierra que tú me has prometido y hasta que no me la dé yo no me muevo de aquí. Aquí me voy a quedar. Sino que este hombre avanza, continúa avanzando. El Señor le dijo, te la prometo a tus hijos. El hombre sigue avanzando, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Noten que en la primera parte el Señor le habla. Luego el Señor se le aparece y le habla y él responde con un altar. Ahora él va a otro lugar y él no tiene que esperar al que el Señor le hable. Es que yo no me habla, Señor, es que yo no entiendo yo no te siento, Señor. No, él sabe cómo él puede presentarse ante su Señor, invocando su nombre. Él hace un altar e invoca el nombre del Señor. No se nos dice que el Señor se le haya aparecido. Él invocó el nombre del Señor sabiendo a quién él se estaba dirigiendo. Mis hermanos, muchas veces de nosotros se basa nuestra fe en la sensación que sintamos. Es que hoy no sentí un corrientazo, aquí no está la presencia del Señor. Es que hoy fui a orar y yo no sentí como que una atmósfera que cambió, no sentí un corrientazo, no pasó nada. Mis hermanos, edificar un altar al Señor en este tiempo era colocar unas piedras y un montón de cosas para presentarse allí ante el Señor. Hoy tenemos nosotros a Cristo, nuestro tabernáculo, nuestro altar, que está presentando continuamente intercesiones por nosotros. Somos vistos a través de los ojos de nuestro Señor. Y por eso nos dice Hebreos 4 que nosotros tenemos entrada ante su trono de gracia para recibir misericordia y gracia para el momento oportuno. Hoy el altar es Cristo, como es el sacrificio vivo y eterno, como es aquel que nos hace aceptos ante nuestro Señor. Hoy tú tenemos entrada libre y permanente ante su trono de gracia. Aprovechemos, mis hermanos, de esta bendición que tenemos en Cristo de ir a Él confiadamente. Podemos ir a Él confiadamente, mis hermanos. Nosotros vemos que este hombre invoca al Señor, le busca incesantemente, como lo veíamos también que sucedió cuando en Génesis 5, terminando el 4, comenzando Génesis 5, había unas personas que empezaron a invocar el nombre del Señor. Nosotros, lo que conocemos del Señor, debe ser suficiente para llevarnos a nunca cesar de estar
orándole a Él, de estar buscándole, de estar nosotros invocando su nombre. Este hombre es más que un nómada. Los nómadas en ese tiempo eran personas que se iban de un lugar a otro, simplemente allá hay animales, vamos para allá. Allá hay pasto, vamos para allá. No, este hombre está andando por fe, conforme al Señor lo está guiando. Es más que simplemente una persona que actúa por un ímpetu, sino que se nos muestra que está respondiendo a lo que el Señor le haya dicho. Vete de tu tierra, sal de allí. Realmente, aunque él no está en el terreno exacto de la tierra, él se encuentra en la periferia. Está entre Ai, que forma parte de ese lugar, Betel, que forma parte de esos lugares. Él se encuentra en la cercanía de donde Dios le ha dicho que va a ser la tierra que él le promete. Sin embargo, Abraham entiende, mis hermanos, algo que a nosotros nos cuesta entender muchas veces. Y es su condición de extranjero y de peregrino. Versículo 9. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Nosotros muchas veces, o no sé si ustedes, pero sé de muchos creyentes, que muchas veces toman las promesas o los textos como este precisamente, y dicen, esta es la tierra que tú me has dado. Todo lugar que pise la planta de mis pies, esta es mi tierra y la declaro ya tierra mía. Y no nos damos cuenta que estamos sintiéndonos como que somos de esta tierra cuando la Biblia nos dice que somos extranjeros y peregrinos, advenedizos. No somos de este lugar. Y Abraham, sabiendo que Dios le ha dicho, esta es tu tierra, él anda como un extranjero y peregrino sabiendo que realmente no es su tierra. De hecho, en Hebreos se nos va a decir dónde tenía él puesta su mirada, no en esta tierra física, sino en una ciudad que había de venir, una ciudad mayor, una ciudad cuyo edificador, cuyo arquitecto es el Señor. Y no una ciudad terrenal o un lugar terrenal donde pongamos nuestra planta de los pies. Esto es mío y lo declaro. No, mis hermanos, este hombre teniendo la promesa del Señor, entiende que es mucho más que esto. La fe de Abraham, mis hermanos, es más que tener una tierra aquí y ahora. El Nuevo Testamento, como he dicho, nos lo dice. Acompáñenme a Hebreos. Este texto sí lo escribí bien. Hebreos 11. Vayamos a Hebreos 11. Y fíjense lo que nos dice a partir del versículo 10. Está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y se nos dice, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Más que esperar en una ciudad física aquí y ahora, su fe estaba más allá que estas cosas. Mis hermanos, no con esto quiero decir que si alguno está pensando en tener una casa y pagando en vez de arriendo una casa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la mirada, la esperanza y la confianza no está aquí en mi cimiento, sino que mi esperanza y mi fe está en la eternidad con el Señor y en la ciudad que Él está construyendo. Avanzar en la fe implica saber que somos extranjeros y peregrinos y que lo seguimos a Él. Ahí mismo en Hebreos 11 del 13 al 16 nos dice que todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Saben cuántas veces he escuchado oraciones que nos dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y solamente lo único que se implica son posesiones aquí en la tierra? Y dice que Dios se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob precisamente porque ellos no vieron la promesa, pero sabían que había una por venir que era mayor que la que pudieran ver en esta tierra. Porque si fuera la de esta tierra, ellos se hubiesen devuelto. Si mi promesa es aquí, me voy para allá. Pero ellos entendían que eran extranjeros y peregrinos y que la promesa estaba yendo mucho más grande y dimensionaba mucho mayor a verla simplemente en el aquí y en el ahora. Es mucho más que estar aquí, mis hermanos. El que sea el mayor entre nosotros, y no lo mire, para que no de pronto si se tiene algún problema con la edad no se avergüence, pero quien sea mayor de entre nosotros aquí, y si el Señor le da más edad, o el que sea más joven de aquí, y el Señor le da muchos años de vida, mis hermanos, sean 80, 90, 100 años,
En algún momento ese tiempo terminará y quedará aquí. Lo que sea que tú y yo intentemos alcanzar, conquistar y lograr, se queda aquí. Así que nuestra esperanza y todo lo que el Señor promete no puede ser en un lugar donde se perece y no lo podemos disfrutar por siempre. Las promesas del Señor son en Él, sí, amén, es cierto, pero tienen una dimensión que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento y de duración. Por eso Él nos promete una vida eterna, para que en esa vida eterna podamos disfrutarlo a Él por siempre y lo que Él promete dar. No es aquí, mis hermanos, donde a veces colocamos más nuestra mirada, sino que es allá. Recuerda, esto no nos está diciendo que no trabajes en lo que el Señor te manda a hacer aquí mientras vives. No tiene una cosa quitar la otra. Ahora, mis hermanos, Abraham creyó, inició su camino de la fe, avanzó en su andar en la fe, pero luego se presenta un bache en su camino y mengua en la fe. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Abraham mengua en la fe. Lo veremos de los versículos 10 hasta el versículo 20. Menguar, dando como algunos sinónimos, es cuando algo simplemente empieza a retroceder para darle mayor lugar a otra cosa, sino solamente disminuir y punto. Menguar significa dejar algo que retroceda para que otra cosa sea aumentada. Eso es normalmente lo que ocurre cuando las personas se están llenando de ansiedad. Dejan de confiar en el Señor para confiar en otra cosa. No es que no confían, confían en otra cosa. Entonces esto es menguar. Él está mengua en la fe ante la historia o ante la situación que se los narra aquí. Es una situación abrumadora, mis hermanos. Hasta ahora en toda la historia de Génesis no hemos encontrado nada parecido. Nunca ninguna persona había experimentado una hambruna como esta. Hasta este momento no se nos ha narrado nada de eso, sino que de repente aparece esta situación tensionante, hambruna, el hambre. Yo no sé si alguno de ustedes ha aguantado hambre, un hambre así como que sea muy tremenda de varios días sin comer. Es posible que algunos sí, es posible que algunos producto de alguna enfermedad, no lo sé. Pero aquí este hombre no depende solamente él y su familia, sino que tiene siervos y animales a los cuales él debe proveerle. Y así seguramente muchas personas en la tierra donde él se encuentra. Y aquí aparece esta nación, Egipto, que aparecerá sobre el final del libro, también mostrándonos como la que va a sostener a otras naciones cuando una hambruna también llegará. Así que en este momento Egipto es una nación que puede representar esta prosperidad que necesitan estas personas que se encuentran ahora mismo sin nada o con una necesidad. Hasta ahora ellos no han vivido eso, sin embargo nos los muestra el texto, versículos 10 al 13 de Génesis. Nos dicen, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Mis hermanos, esto no es más que una propuesta indecente. Esto no es más, mis hermanos, que un elaborado plan macabro. No puede venir, del Señor no puede venir esto. Viene de un corazón degenerado, mas no regenerado. Viene de un corazón que sucumbe ante el mal. Es un corazón que muestra su egoísmo y su mayor deseo. En este momento Abraham toma sus posesiones materiales y las pone por encima de su esposa, que era su mayor posesión. Y alguno dirá, yo no soy capaz de hacer eso. Solo hará Abraham, fue el que lo hizo. Pero muchas veces ponemos cosas por encima de las personas que más importan. A veces eso puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa. En este caso, este hombre colocó Egipto y todo lo que representaba Egipto y sin embargo tuvo miedo. El padre de la fe, mis hermanos, menguó en la fe. El hombre que se vio yendo ante el Señor, dando un salto de fe al vacío, ahora mismo está asustado por un riachuelito que tiene al frente. Aquel que estuvo dispuesto tal vez a abrazar cualquier cosa, dispuesto a cualquier cosa, aquí está temiendo por su vida y simplemente está pensando en sus posesiones materiales. Mira, me va a ir bien. Esa conversación debió haber sido nefasta. No sé
cómo habrá reaccionado esa mujer, lo que podemos ver aquí es que terminó obedeciéndole. Terminó sometiéndose a este plan macabro y elaborado, diabólico, de este tipo, de este hombre, el padre de la fe, Abraham. Sí, él mismo, mengua en la fe, olvida lo que el Señor le ha prometido, mis hermanos. No fue a invocar el nombre del Señor. No dijo cuando iba andando hacia Egipto, voy a invocar el nombre del Señor, confió en que allá hay bendición, vamos para allá y allá todos vamos a ser bendecidos. No confió y no descansó en su Señor. El temor y la preocupación, mis hermanos, llenaron su corazón. Y nota, mi hermano, que la palabra preocupación aquí está bien usada, porque eso fue lo que él hizo. Preocupación es ocuparse previamente de algo que no ha acontecido. ¿Él acaso había experimentado que esos hombres iban a enamorar de su esposa y él algo tenía que hacer? Él no lo sabía. Él vio el peligro y sin embargo su actuación no fue la que se esperaría de un hombre sabio. Mis hermanos, muchas veces nosotros empezamos a pensar en cosas que nos pudieran acontecer, buenas o malas, y no nos preparamos en el Señor para esas cosas que nos puedan acontecer. Aquí está un hombre que se preocupa por algo que le va a ocurrir y que le puede ocurrir, y en vez de descansar y buscar el consuelo y la solución en el Señor, lo que hace es confiar en sus planes. Y este plan, mis hermanos, es un plan malévolo. Él estaba dispuesto a renunciar a su posesión más preciada por unos bienes que no sirven para nada, dejando a un lado lo que el Señor le ha prometido. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré de ti una nación grande, de ti, Abraham. Y el plan, mis hermanos, cuando el Señor incluye a nosotros los esposos, también incluye a nuestras esposas. No podemos dejar eso a un lado. Somos una sola carne. Cuando nosotros, hermano Alejandro y yo, fuimos llamados al ministerio, ¿saben qué fue lo primero de las cosas que nos reunieron aquellos hermanos que nos estuvieron sirviendo de mentor? Preguntándonos por nuestras esposas. Porque el pastor yo soy solo. Mi esposa no es pastora, pero es la esposa del pastor. Y tiene muchas implicaciones ese asunto. Nosotros no podemos olvidar que al ser una sola carne también se involucra eso. Las promesas que el Señor estaba dando por medio de Abraham involucraba a Sarai, su mujer. ¿De dónde el Señor traería la simiente o la promesa que Dios ha prometido que viniera de él, sino de él con su esposa? El Señor no era esto parte del plan del Señor. Así que, mis hermanos, lo que encontramos nosotros aquí en este hombre es la disposición que él tuvo para no invocar al Señor y para llevarse o para irse a o sucumbir ante esta propuesta que él le hizo a su esposa, este plan macabro. Él se preparó, mis hermanos, para esto a su manera. Y esto trajo una nefasta consecuencia. Versículos 14 al 16 nos dicen: cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. El día de ayer, mi esposa me leyó solamente el título de un artículo, no lo leímos, que decía, por unos psicólogos era este estudio, que decía que después de 5 años, lo mejor para que la clave de la felicidad en las relaciones, las personas, era que a partir de los 5 años la gente se divorciara y que prácticamente busquen otro cónyuge nuevo. Esto es lo maravilloso del pensamiento posmoderno, ¿no? Entonces yo digo, o sea, entonces para ellos yo soy un pobre desdichado que tengo 2 años de más. Te he pasado 2 años. Y mi hermano pues doblemente porque tiene más de 10 años. Para esta gente. Sin embargo, mis hermanos, el matrimonio no debe ser visto como algo desechable, como algo que por cualquier asunto se puede echar a la basura. No puede ser visto como algo que me sirve hoy, ya no me sirve mañana. Esta mujer me sirves, sí, pero cuando está mi vida en juego, vete para allá. No me van a matar a mí por tu culpa. Está dispuesto a colocarla a ella como un escudo para que reciba las balas cuando se esperaría que él sea el que se pone en el medio para él recibir la descarga. Mis hermanos, en el matrimonio se nos pide a nosotros amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Y cuando esto parece terrible, cuando el desenlace de este asunto parece que va a ir a un terrible lugar por causa del pecado de Abraham, parece que esto va a traer la peor de las consecuencias, el Señor interviene.
Y esto es lo glorioso, mis hermanos, que en nuestro pecado, mereciendo nosotros el peor de los castigos, el Señor intervino. El Señor intervino aquí y lo vemos en la parte final, mis hermanos. Este hombre se la lleva a su casa, la va a tomar por su esposa. Pero nos dice que el Señor hirió a Faraón, versículo 17, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete, es tuya. ¿Por qué me la diste si era tuya? No me pertenecía, era tu mujer. ¿Por qué hiciste esto? Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Mi hermano, si en tu corazón estás luchando con el hecho, oye, pero por lo menos le dieron algo. Si ese es tu pensamiento, hermano, ve al Señor y pídele perdón. No debes ver a tu esposa como una posible transacción. Eso lo ve Hollywood. Una película conocida con ese nombre, Propuesta Indecente. Una posibilidad de dar una esposa por una transacción económica. Pero nosotros no podemos ver nuestras esposas como algo simplemente material que puedo intercambiar bajo cualquier beneficio. Mis hermanos, esta es nuestra mayor de las bendiciones. Después del Señor haber aparecido en nuestra vida, nos dice: deleítate en la mujer de tu juventud. Y así debemos verla como el gozo y el deleite que produce a nuestras vidas. Dios aparece en la escena, mis hermanos. En las otras dos ocasiones aparece. En la primera para dar un pacto, para hacer un pacto, para bendecir a este hombre. En la segunda para confirmar el lugar donde lo iba a dar. Pero ahora el Señor aparece. ¿Y saben para qué? Para cumplir el resto del pacto que él ha prometido. El pacto dice: Abraham, fíjense cómo nos dice el pacto: bendecirá a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y de cierto modo el Señor aquí está actuando de esa manera con este que está trayendo esta maldición hacia Abraham. A pesar de nosotros, mis hermanos, el Señor cumple lo que ha prometido. Y luego nos dice, mis hermanos, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor va a traer el hijo de la promesa, no por cualquier otra mujer, sino por la mujer de Abraham. Por eso la saca de ese lugar. Lo que sea que el Señor hizo como plaga, lo que hizo fue hacer evidente que por causa de esa mujer era que había venido esa plaga. Y saca a esa mujer de ese lugar y la lleva a quien le pertenece. Esta es su mujer. Yo he prometido hacer de ti una nación grande a través de esa mujer. Recordaremos o veremos más adelante que ellos intentaron planear. Vamos a ver, el hijo de la promesa va a venir de ti. Toma, acuérdate con esa mujer. No, es de esa mujer. Pero que tiene 90 años y 100 años. Es de esa mujer. Dios, mis hermanos, su plan es perfecto y a quien parezca, aunque parezca que tarda, Él no tarda, mis hermanos. Él está cumpliendo todo a su debido tiempo. Y estoy hablando de nuestra mayor promesa y es de que algún día seremos llevados. Seremos nosotros y estaremos con Él por siempre. Si estamos vivos, y a los que mueran o los que estén muertos resucitarán en Cristo. Esa es nuestra mayor esperanza y promesa. El Señor cumple su promesa, mis hermanos, como he dicho, de maldecir a los que maldigan, pero también de la descendencia de este hombre, preservarla a través de esta mujer. Si usted no recuerda, Génesis 3:15 nos dice que vendría una de la simiente de una mujer, aquel que heriría a la serpiente. Así que hay una promesa del hijo, de una descendencia que vendría, de una persona iría viniendo, aquel que vendría a acabar con esto que trajo la caída del hombre. Y si nosotros tenemos eso en mente, podríamos ver que cuando este hombre entrega a su mujer, ahí mismo se está afectando el hecho de que el Señor va a traer de ahí un descendiente. Así que cuando esto ocurre, el Señor interviene para que su plan continúe. Este hombre no actuó, si bien actuó en contra de la voluntad del Señor, no fue que lo tomó por sorpresa. Dios ya tenía su plan soberano para mostrarnos que aún un hombre que se pueda conocer como el padre de la fe es un hombre que se equivoca. Y solamente hay uno que no falle, que es perfecto, que es nuestro Señor. Solo solemos ver, mis hermanos, el menguar en la fe solo cuando dudamos de un milagro. Estoy dudando en la fe. No estoy creyendo que el Señor puede obrar en mi necesidad física, económico, material. Vemos usualmente que menguar en la fe se trata de eso. Pero menguar en la fe, mis hermanos, es cuando se espera de nosotros un comportamiento conforme a nuestro llamado y cuando actuamos en contra de eso que debiéramos actuar. Cuando dejamos que el Egipto de afuera, cuando el mundo nos sucumbe y nos domina y tenemos miedo, no puedo decir que soy de Cristo.
Eso traerá vergüenza y traerá una baja reputación. A mí me tratarán que soy un tonto por creer en cosas viejas o antiguas. Sea lo que sea que nos cueste, mis hermanos, debemos ser fieles en lo que hemos creído. Esa es mi mujer, debió haber dicho este hombre. Y aunque me maten, pues que me maten. Pero es lo que Dios me ha dado. Soy cristiano, soy de Cristo y aunque me maten, soy de Él para siempre. Esa es la disposición de nosotros. Mis hermanos, el Señor aquí interviene trayendo castigo sobre aquel que no tiene fe. Y aquel que merecía un castigo, como también lo era Abraham por haber dicho lo que dijo, el Señor le perdona. Se cumple lo que dice la Escritura, que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Mis hermanos, Abraham es conocido como el padre de la fe, pero tristemente este padre de la fe estuvo dispuesto a abandonar a su esposa. Pero mis hermanos, hay un mejor y mayor Abraham, nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente no estuvo dispuesto a no decir que esa no era su esposa, sino que entregó y dio su vida por ella. De hecho, Él la hace su esposa en el sacrificio que Él hizo y que Él dio por ella. Mientras estaba fuera la posibilidad de que unos externos, no egipcios en este caso, sino fariseos, sino un pueblo judío en su contra, romanos en su contra, a pesar de toda esa gente en su contra, del mismo Satanás en su contra, Él estuvo dispuesto a dar su vida por su iglesia. Este es el mejor y mayor Abraham. No tenemos nosotros una confianza en alguien que en cualquier momento, ante cualquier dificultad, nos dejaría abandonados, como incluso pudiera ser nuestros seres más amados. Este Señor y Rey dio su vida por nosotros. Hasta ese nivel de amor, de gracia, de bondad y misericordia es lo que Él ha hecho. ¿Quién entendió la mente del Señor? Lo vimos el viernes. ¿Quién entendió en la disposición del Señor a darse todo por nosotros? No solo, mis hermanos, estuvo Él dispuesto a decir, esta es mi esposa, sino que Él dio su vida por ella. El precio que pagó por el rescate de ella fue su propia sangre. Así que, mis hermanos, también vemos aquí que no se trata solo de Abraham, se trata de un mejor y mayor Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, amigo que estás aquí, tú te pareces a Abraham. Eres un pagano. Eres uno que está sin Dios, que no tiene fe en Él. Sin embargo, amigo mío, este pagano Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Si tú hoy te arrepientes de tu pecado, de tu paganismo, de estar lejos de Dios, y vienes a Él en ese arrepentimiento, con fe al Señor, vienes en fe al Señor, Él promete perdonar tus pecados. Él promete darte una nueva vida. Y nuestro ruego es que en vez de que tú sigas adorando unos dioses falsos, hoy puedas rendir tu vida ante el Dios verdadero. Que Él pueda abrir tus ojos y mostrarte quién es Él. Para que creyendo, tú puedas seguir avanzando en la fe. Y aunque valles se presentaran, tú puedas continuar descansando en el Señor. Arrepiéntete y cree en el Señor. Amado hermano, la senda que el Señor nos ha dado es hermosa. Es bella, inició con la fe, continúa en la fe. Y aún, mis hermanos, cuando nosotros estemos tropezando, tenemos que volver a la fe. Eso es creer en el Evangelio para todos los días. Eso es predicarnos el Evangelio a diario. Que tú y yo podemos hoy tropezar, pero una vez más vamos a Cristo y creemos. Nos arrepentimos y creemos que Él nos ha salvado. Que si se presentan baches, nosotros recordemos, debo predicarme en el Evangelio, el Evangelio. Este es el andar del creyente. Inicia en la fe, avanza en la fe, y si se tropieza, volvemos a empezar en la fe, en nuestro Señor. Él vivió la vida recta que yo debía vivir, y me perdonó, y me ha hecho su hijo por causa de su sacrificio. Pertenezco a su pueblo, soy llamado por Él. Esa bendición de que todas las familias de la tierra serían bendecidas, hoy el Señor la ha cumplido por su misericordia en mí, de ser de esos benditos de su Padre. Los pasos del creyente, mis hermanos, son dos siempre: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Ese es nuestro andar diario, porque a diario pecamos y estos son los pasos que necesitamos para volver a encaminarnos en nuestro caminar en la fe. Si hoy vivimos o vives o has estado en un estado de menguar en tu fe, arrepiéntete una vez más
y cree en el Señor, quien interviene para rescatarnos de este estado. Que si tienes hoy sed de Dios, puedas ir a Él para que Él la sacie. Bendito y buen Dios, te doy gracias por tu misericordia, bondad y amor para con nosotros. Gracias, mi Señor, porque tú nos has acercado a ti, Señor. Tú viniste a nuestras vidas, Señor, cuando incluso nosotros te despreciábamos. Cuando incluso nosotros, Señor, estábamos deleitándonos en nuestros placeres, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nosotros estábamos, Señor, sintiéndonos a gusto en una tierra que no era la nuestra. Sintiéndonos a gusto, Señor, en medio de una cultura de pecado, Señor, que nos llenaba o aparentemente nos satisfacía. Pero tú, Señor, nos mostraste que tal vida no era vida, sino muerte. Tú llegaste a nuestras vidas y nos mostraste que tal luz no era sino densa oscuridad. Tú llegaste a nuestras vidas, Señor, y te revelaste mostrándonos realmente que donde nosotros creíamos que había una ciudad edificada, lo que había eran ruinas y desastre. Para ahora mostrarnos, Señor, lo que realmente todo eso que anhelábamos se encuentra en ti, Señor. Esta ciudad, este alimento, esta sed, solamente tú la sacias, Señor. Solamente la ciudad eterna es la que tú construyes. Solamente, Señor, tu pueblo es el pueblo que lleva tu nombre, el pueblo que perdurará para siempre. Nuestros nombres no tienen razón de ser en sí mismos, sino el nombre que es sobre todo nombre. Más allá que nuestras mentes y que nuestros pensamientos estás tú, Señor, soberano y eterno. Y a ti rendimos nosotros nuestra alabanza, adoración y nuestra confianza, Señor. Si hoy hemos menguado, Señor, en nuestra fe, perdónanos. Ayúdanos una vez más a retomar el camino que inicia en la fe, poder seguir avanzando en la fe y continuar así, Señor, hasta el final de nuestros días, o hasta que tú vengas, Señor. Amado Dios, te ruego por tu misericordia que tengas piedad, Señor, que tengas piedad de estos que no te conocen, Señor, que están aquí o que nos puedan escuchar a través de esta transmisión. Señor, ten misericordia de ellos, Señor, y así como la tuviste con nosotros, te pedimos, oh Dios, que la tengas con ellos para que te reveles a ti mismo a ellos y que puedan creer en ti, Señor, arrepentirse de sus pecados y creer en ti, Señor, que salvas, oh Dios, y que das vida eterna. Amado Dios, te lo pido, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.